este jueves en Política y otros datos. La mayoría de los juzgados está saturado con las cargas de trabajo. ¿Cuáles son los pros y contras de la propuesta? ¿Fortalece o debilita la justicia? Cualquier persona en este país prácticamente te puede amparar por lo que sea. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Si el amparo funciona o no funciona. Para eso sirven los jueces, para que lo lea y lo deseche al instante. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. El juicio de amparo, pilar histórico de la defensa de los derechos humanos y contrapeso esencial frente a los actos de autoridad en México, se encuentra en el centro de la controversia por la iniciativa presidencial que fue aprobada en el Senado y que ya está en la Cámara de Diputados. La propuesta ha desatado una ola de críticas por parte de la oposición, organizaciones civiles, colectivos de derechos humanos y empresarios, quienes sostienen que es una iniciativa pro-gobierno que deja paradójicamente en el desamparo a los ciudadanos frente a actos de autoridad. Mientras que en el gobierno y legisladores de Morena argumentan que busca evitar que grupos de poder usen el amparo para frenar grandes proyectos o políticas públicas del gobierno. ¿Cuáles son los pros y contras de la propuesta? ¿Fortalece o debilita la justicia? ¿A quién van a beneficiar estos cambios? Soy Mariel Ibarra, es jueves 9 de octubre del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. Buen jueves, bienvenidos a esta mesa de análisis y discusión de política y otros datos. Y como ya escuchamos, queremos entrarle al tema que toca fibras sensibles en la defensa de nuestros derechos fundamentales y que ha generado un intenso debate en el Congreso, en la opinión pública. Y se trata de la reforma a la ley de amparo que se discute ya o que se va a empezar a discutir ya en la Cámara de Diputados, que viene de la Cámara de Senadores. Y por ello están con nosotros dos grandes abogados, académicos, expertos y además dos amigos de este espacio. Juan Jesús Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en filosofía, ética del derecho. Tito, muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí, Mariel. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Y también le damos la bienvenida a Arturo Espinosa Silis, consultor, litigante, analista en temas electorales, constitucionales y director del think tank Laboratorio Electoral. Arturo, un gustazo tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, Mariel. Tito, qué gusto saludarte. Interesante la plática, se va a poner seguro. Sí, y yo quiero arrancar justamente preguntándote, Tito, la reforma propuesta, a ver, hay mucho ruido y creo que este espacio justamente es una buena oportunidad de quitarle mucho ruido a lo que hemos estado viendo. También sé que es un tema muy jurídico que nos queda de pronto muy lejano a los ciudadanos. Es por eso que vamos a tratar de bajarlo a ver qué realmente está afectando, qué es mucho ruido político, qué es mucho ruido jurídico, qué es lo que realmente nos va a afectar esta propuesta que está a punto de iniciar su periodo legislativo ahora ya en la Cámara de Diputados. Y les quiero preguntar, a ver, la reforma propuesta por la presidenta y que ahora está en el Congreso restringe, sí, la suspensión, digamos, o se está descafeinando para proteger más a la autoridad que al ciudadano. Nos está dejando realmente en la indefensión contra el abuso, el abuso de poder por parte de autoridades. ¿Cuál es el meollo? ¿Cómo le están viendo ustedes? ¿Qué tanto nos está afectando, nos está dejando en el desamparo a los ciudadanos? A ver, creo que en efecto, Mariel, es un tema muy técnico, es un tema muy abogadil y en ese sentido, parecería que ha generado opiniones polarizantes, ¿no? Se ha intentado encontrar puntos medios en las discusiones posteriores, etcétera, etcétera, pero creo que algo que a mí me parece importante que hay que decir, o yo de ahí tomo una primera hipótesis, es que de verdad con las mayorías que tienen y con lo que habíamos visto con la reforma al Poder Judicial y con lo que ya se puede vislumbrar de la reforma electoral, a mí de verdad me pareció que, ¿cómo decirlo? Yo pensé que de verdad iban a ir con más fuerza para limitar el amparo, ¿no? Es una cuestión muy técnica, es una cuestión que desde mi consideración
sí es una reforma que va en contra de esta narrativa de justicia cercana que tanto ha dicho el ministro presidente ahora de la nueva Suprema Corte, de destecnificar y demás. Me parece que es una reforma que con ciertos temas y pensada en integral con la nueva lógica del Tribunal de Disciplina, es una reforma que al amparo, al mecanismo jurídico por excelencia para proteger derechos y evitar más abusos en este país, le pone más obstáculos, por así decirlo. Y a los jueces y a las juezas, les manda un mensaje muy claro. Es un mensaje: no se pongan creativos, no se pongan a improvisar. Sabemos que la mitad de las personas juzgadoras en México son nuevas, andan ahí apenas organizando sus equipos, están tomando las riendas. En ese sentido, más allá de las cuestiones técnicas con el tema de las suspensiones, con el tema propiamente de los cumplimientos, con temas muy técnicos, a mí me parece que es un mensaje político. No se pongan creativos, no se pongan extravagantes, vamos a limitarnos a hacer un amparo realmente que tenga los precedentes, los antecedentes para afectaciones directas. Tiene un mensaje muy claro en temas financieros, económicos, en temas de Hacienda, ¿no? En ese sentido, yo termino quizá esta primera intervención diciendo, pudo haber sido mucho peor, ¿no? Tampoco creo que sea algo tan regresivo, sí es regresivo, y en consideración de lo que vimos en la reforma judicial, de lo que hemos estado viendo con otro tipo de reformas como la de la supremacía constitucional y demás, yo creo que cada vez en este país se van haciendo cada vez más diminutos los mecanismos de defensa frente al poder político mayoritario de Arturo, ¿de dónde venimos? Nos dice Tito, pudiera haber sido peor esta reforma, pudiera haber sido más regresiva todavía, pero venimos de una reforma judicial, bueno, una elección judicial, unos jueces, magistrados, ministros, que pues ya sabemos cómo se eligieron por voto popular, 13% del electorado solamente, con organismos autónomos pues prácticamente desaparecidos. Es decir, nos toca y viene esta reforma justamente pues después de una serie de movimientos, decisiones del legislativo que ha venido minando pues los contrapesos en este país. ¿Cómo lo estás viendo tú? Si es más o menos regresiva, si es muy regresiva, o a la luz de lo que viene también, decía ya Tito, de una reforma electoral que está a la vuelta de la esquina, ¿dónde nos agarra paradas esta propuesta de la presidenta? Me gusta mucho cómo lo plantea Tito en el sentido de que pudo haber sido peor, porque creo que ya nos estamos acostumbrando a que siempre podemos estar peor. Es decir, el mensaje siempre ha sido: las locuras no tienen límite y nos puede ir peor siempre. A mí me gustaría un poco ponerlo en contexto, porque creo que no es una reforma aislada, es un clavo más que están metiendo en el ataúd de los derechos, de las libertades, de los contrapesos del gobierno. Como dice Tito, el amparo es una figura jurídica, un medio para impugnar de defensa de la ciudadanía. ¿Ante qué? Ante los abusos de la autoridad. Y ha habido amparos que han sido figuras importantísimas y fundamentales en la historia y en la historia reciente de nuestra Suprema Corte, de nuestro sistema jurídico, ¿no? El amparo para el matrimonio igualitario, el amparo para despenalizar el aborto, el amparo para el uso recreativo de la marihuana, varios amparos que han dado acceso a la información gubernamental, en los que han reconocido derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Hay muchos ejemplos y ha habido grandes discusiones en todos los sentidos, porque los que más suenan son los que han llegado a la Suprema Corte, pero si le rascamos en los tribunales colegiados y en los juzgados, hay unos casos interesantísimos, y justo lo que hace el amparo es, ante el abuso o ante la falta de actuación de la autoridad, protege a los ciudadanos y a las ciudadanas, y ha sido una figura efectiva y cada vez más. Ahora, también recordemos que es el amparo una de las figuras, junto con las acciones de inconstitucionalidad que ya se acotaron, que tanto ha incomodado el gobierno ante sus abusos. Estos pleitos del expresidente López Obrador
por los amparos que suspendían la construcción del Tren Maya, por no tener los permisos de impacto ambiental, por destruir la selva, estos pleitos del presidente López Obrador por los amparos que ordenaban garantizar el abasto en medicinas y entregar medicinas, y entonces estas molestias, y recordemos cuántas veces en la mañanera señalaron a jueces y señalaron a magistrados, y desde luego les tocaba también a los ministros, pero estas figuras que detenían u obligaban al gobierno a tomar acciones o medidas en un sentido contrario de lo que era el plan del entonces presidente López Obrador, o que frenaba sus grandes acciones porque consideraba que eran abusivas o que iban en contra de los derechos de las personas. Y este es el amparo que tanto enojo ha generado. Ahora, ¿por qué es parte de otras reformas? Porque, pues, como bien dijo Tito, está la reforma al Poder Judicial, pero también acordemos que está la reforma a la supremacía constitucional, esta reforma que les impide a los jueces, justo lo que decía, nada de creatividad y de interpretar más allá no, acótate y apégate al texto legal. Y creo que lo que se intenta con esta reforma es acotar los alcances del amparo en dos temas que interesan mucho. Uno, que no se frenen bajo estos derechos colectivos o bajo estas figuras de interés legítimo, que no se frenen las acciones que son prioritarias para el gobierno, los planes del gobierno, pero por el otro lado, que también lo hemos visto, y aquí me parece que la representante número uno es la ministra Lenia Batres, esta voluntad de decir que el amparo tampoco sirva para evitar que la hacienda pública recaude más. Pero entonces, a ver, hablábamos de esto justo porque creo que aquí se ha creado una confusión o más bien me gustaría que ustedes nos aclaran. ¿Amparos colectivos se están ya minando o sí vamos a poder hacer amparos colectivos? Es decir, y regreso a lo que decía Arturo, recordar todos los amparos que se metieron en su caso, ya nos suena un poquito ya lejano, pero el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? O los amparos contra el Tren Maya, que sí, evidentemente molestaron muchísimo en su momento al expresidente López Obrador, y de ahí me parece que fue también uno de los puntos por los cuales, entre otros, evidentemente, el tema de la reforma judicial, pero que molestaban muchísimo que les frenaran las obras, y bueno, pues se arremetía contra los jueces. Pero entonces, ¿cómo quedamos en estos juicios? Porque también hubo muchos, a ver, no, acordémonos de los padres de los niños con cáncer. También acudían a estos amparos o han acudido a estos amparos para exigir medicinas y otro tipo de derechos para los niños y otras colectividades. ¿Cómo estamos aquí, Tito? ¿Sí se está acotando o no? Sí, a ver, mira, quizá esa es una de las justificaciones que impulsa la reforma. A ver, Mariel, cualquier persona en este país prácticamente se puede amparar por lo que sea, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo en una de mis clases, me acuerdo mucho del Mundial de 2006, el que dirigió La Volpe, que no llamó a Cuauhtémoc Blanco. Un abogado se amparó porque no llevaron a Cuauhtémoc Blanco al Mundial de Alemania, ¿no? Ojo, está en su derecho, cree que le afectaron un derecho cultural, unas cosas disparatadas. Para eso sirven los jueces, para eso sirven precisamente un buen poder judicial técnico sólido para que lo lea y lo deseche al instante, ¿no? El problema es que el amparo, y por eso digo que yo creo que para mi consideración es una reforma pro gobierno, pero me parece que si querían de verdad hacer un mejor amparo, pues lo mismo, hay que arrasar la pluma, hay que meterse en la letra chiquita, pero una de las justificaciones es que el amparo se ha trivializado por el gremio de abogadil, ¿no? Y se amparan por todo, por cosas muy nobles como la defensa medioambiental o de los pueblos indígenas, pero pues cosas triviales como este caso que te digo en materia de fútbol, ¿no? El tema acá, Mariel, es que se van a poder seguir amparando cualquier persona de lo que quiera o lo que quiera. El tema es que ahora los jueces, con esta reforma, van a tener menos posibilidades de aventarse, así decir, de aventarse el tiro contra el gobierno, porque no hay que olvidar que preponderantemente
los amparos son contra abuso de la autoridad, cualquier tipo de autoridad, no solamente el gobierno, pero la autoridad históricamente construida en este país ha sido el gobierno, y en ese sentido, pues un juez va a decir, ¿para qué me meto en esto? ¿No? Hay que justificarlo más y más. Y a esa lectura, Mariel, fue la que hicieron muchos colectivos, organizaciones de la sociedad civil, decir, oye, de por sí así era difícil. ¿Por qué? Porque un juez tenía que tomarse en serio eso, tenía muchas veces que pelearse con el gobierno, lo vimos en caso de Tren Maya, ¿no? Lo vimos también en el aeropuerto, y en ese sentido, pues acá, si ya te van cerrando el tema de la suspensión, del interés, y si además tienes un tribunal de disciplina, como bien dijo Arturo, yo creo que es una estrategia integral. O sea, yo creo que hay que entender que del 94 al 2024, como había funcionado la justicia en este país, se acabó, ¿no? No han sido tan finos en el sentido que han hecho han ido poniendo las fichas en el tablero. Ahora se dieron cuenta que incluso con un nuevo poder judicial completamente diferenciado, hay gente que se va a salir del huacal, y hay gente que se va a salir del huacal porque, pues eso, hay cosas de lógica, hay cosas que son unos temas de justicia, hay cosas que está haciendo mal el gobierno y que alguien tiene que llamar la atención. Entonces, los amparos colectivos van a poder transitar, pero van a ser más difíciles de obtener. Al final creo que ha habido modificaciones, son de las cosas que pudieron ahí negociar, pero pues yo creo que el mensaje está clarísimo. Más vale que no se pongan creativos porque el contexto ha cambiado y por ende lo que significaba ser jueza en los años anteriores va a ser muy distinto en este contexto político. Entre las discusiones, Arturo, que ha habido, entre las polémicas y algunas de las aclaraciones o declaraciones que ha hecho la presidenta sobre el tema, se ha referido justo a esto, al abuso que se ha hecho de la ley de amparo, ¿no? Y ella lo ha dicho que esta ley ha sido como herramienta, o quienes más recursos económicos tienen son los que tienen acceso a los amparos, y ella ha dicho, los potentados son los que lo utilizan, ¿no? Se ha abusado de la ley y le ha puesto un nombre y un apellido muy claro, Ricardo Salinas Pliego, con quien tiene un pleito casado por el tema del pago de los impuestos, el grupo Salinas que se ha, pues sí, amparado, y ella dice, incluso ante propias decisiones de la Corte, son litigios que duran 15 años, y tiene este cariz más económico, más financiero, más de impuestos. ¿Cómo entendemos ahí esto? ¿Cómo nos va a afectar? Y si esto va realmente a proteger a la hacienda pública de que la gente no pague los impuestos que debe tener. Desde luego, Mariel, como muchas cosas en la 4T o algunas, el diagnóstico, digamos, no es incorrecto, no es desacertado. El diagnóstico es cierto. El amparo, y como toda figura y como muchas cosas en este país, ha tenido un uso muy positivo en los casos que señalé, en los casos que ya señaló también Tito, y ha servido para garantizar más derechos y para ganar mucho el terreno, pero también se ha usado de manera abusiva y excesiva. El acceso a la justicia, no es un tema de si el amparo funciona o no funciona. El acceso a la justicia en nuestro país ya sabemos que es uno de los grandes pendientes, y desde luego ya sabemos que la justicia no es ni gratuita ni expedita, ¿no? Como se debería de señalar. Claro, quien tiene más recursos tiene acceso a mejor, pues yo diría más justicia, porque puede pagar abogados que armen estrategias jurídicas para defender sus intereses, los intereses de esa persona. Es el caso de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego es un asunto en el que están peleando una cantidad brutal de impuestos, en el que pues Ricardo Salinas Pliego realizó una estrategia fiscal para evitar pagar ciertos impuestos. ¿Por qué? Porque pues seguro sus asesores, sus fiscalistas le diseñaron una estrategia, porque puede pagar los mejores fiscalistas del país o del mundo, y esto fue algo que el gobierno detectó y sin duda repercutió en que el erario público dejó de recibir recursos. Yo creo que estos son de los grandes pleitos, pero es aquí donde está el error final en el diagnóstico del gobierno. No se puede generalizar. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay muchos grises en medio, muchos matices en medio, y pues ahora sí que pues, todos estamos pagando por los excesos de uno,
en ciertas reformas en las cuales ellos buscan generalizar y coartar estos mecanismos que han sido efectivos en otros muchos. Y desde luego también, como dice Tito, bueno, la judicatura, los jueces, juezas de este país son muchos y en ellos pues caben muchísimos criterios y muchos criterios atienden a, desde luego, las circunstancias personales, la formación jurídica de cada uno de los jueces, juezas, magistrados, que aquí Tito seguramente nos podrá dar una lección muy importante y él habla mucho de esto, que es algo muy interesante, cómo están formados, de dónde vienen, cuáles son sus criterios jurídicos, cómo piensan, pero también mucho atiende a los contextos de cada país. Y es aquí donde las elecciones pues fueron muy complicadas, porque los jueces de este país no son representantes y no están divididos territorialmente, están divididos por cargas de trabajo y también por ciertos temas de asuntos de seguridad. Los mueven a los jueces en función de lo que van resolviendo y de lo que van atendiendo y por especialidades. Entonces, pues también hay tantos, así como hay tantos jueces, hablamos de más de 1,600 jueces, juezas, magistrados y demás, pues hay puede haber más de 1,600 criterios diferentes sobre cómo aplicar una norma, cómo resolver un caso, qué es lo justo y qué es lo injusto. Y nuevamente creo que en este sentido la reforma que se propone y que está en discusión y que seguramente en unos días más se va a aprobar porque pues ya sabemos que van en fast track, tiene un diagnóstico acertado en una parte en cuanto a estos abusos del amparo, pero las soluciones que propone lo que acaba haciendo es acotar mucho esta figura y acotar mucho la actuación de los jueces, porque como bien lo decía Tito, hoy en día sabemos que además con la reforma judicial, si los jueces se exceden a criterio del Tribunal de Disciplina, pues pueden ser removidos. Entonces tienen la espada de Damocles constantemente sobre de ellos. La suspensión inmediata, Tito, en las resoluciones de la Corte, en particular en el caso de esto del SAT, en el caso de los impuestos, solamente sería así. Incluso yo he visto algunas opiniones que dicen el gobierno está haciendo una reforma fiscal con esto. Digo, no sé si eso está demasiado exagerado, pero ¿cómo estás viendo en el tema fiscal el tema de los amparos? Claro, como dice Arturo, evidentemente que ha habido abusos, por supuesto, me parece que estamos frente a uno, pero también cómo quedan los ciudadanos, o sea, los que pagamos nuestros impuestos todos los años, todos los meses, cuando podemos estar enfrente a cobros, pues un poco indebidos por parte del SAT. No, totalmente en línea con lo que dice Arturo. O sea, me parece que esta administración en particular se ha construido un enemigo, ¿no? Público, no muy bien querido por algunos, por otros sí, yo qué sé. Y para el tema hacendario financiero, claramente la reforma de amparo lleva nombre y apellido. O sea, sí es una cosa para fortalecer propiamente la unidad de inteligencia financiera, para prevenir lavado de dinero, para prevenir otra cosa, Mariel, amparos sobre amparos, ¿no? Entonces, sí hay una técnica de dilación, claramente, ¿no? Para no pagar estos amparos, para llevarlos a otras instancias, para lo que se conoce en el mundo del derecho como chicanadas, ¿no? Prácticamente que son estrategias para llevar lo más que se pueda en el tiempo el cumplimiento de alguna resolución. Entonces, me parece que no lo había escuchado, que se podría entenderse como una reforma fiscal, me hace sentido, pero sobre todo eso, o sea, eso yo creo que es el gran error, Mariel. O sea, se está legislando como si siempre vayan a estar en el poder, ¿no? Y ojo, venimos de 70 años y quizá duren 70 o más, espero que no, pero con esta, no, espero que no. Alentador. Pero ojalá que todo esto que están haciendo puedan entenderlo, que es una dimensión que se puede instrumentalizar políticamente, al contrario. Y si este tipo que están persiguiendo hoy, el día de mañana va a ser presidente o va a tener su movimiento político, pues esto es un boomerang que tarde que temprano va a pegar, y los que estamos ahí en el medio, que es la mayor parte de la ciudadanía, pues sigue estando en una indefensión. O sea, yo de verdad creo que una buena reforma de amparo, pues lo primero que tendría que hacer es el tema de acceso, de destecnificación, que no va propiamente al tema
de Poder Judicial, que va al tema de abogacía, ¿no? De cómo se lleva a cabo propiamente un amparo. Entonces, cuando vemos que esto tiene nombre y apellido, tal, pues claramente hay un sector de la sociedad, incluso que no es oficialista, que dice que bueno, que paguen impuestos los que, y claro, estaría mal decir que alguien no, que está bien que no pague impuestos. El problema aquí es que es una solución totalmente al corto plazo, muy focalizada, y que, pues eso, va a depender de la persona en el poder en turno, de quien lleve esas instituciones económicas, financieras, de las líneas que se bajen, y eso no habla bien de un Estado que presume y sigue siendo democrático, ¿no? Entonces, sí creo que es un grave riesgo, aunque no nos guste defender esto, hay que pensar que lo que se defiende acá es la institucionalidad y claramente no la coyuntura. Pero algo debe tener bueno esta ley. Con lo que han ustedes podido analizar, estudiarla, ¿qué sí podemos rescatar de ella y que digas, bueno, algo nos conviene, algo nos beneficia? Se hablaba mucho de esto, de que, bueno, pues ya no se tarden tanto, de que se le meta celeridad a las respuestas a los juicios de amparo, pero también veía yo, pues, digamos que opiniones encontradas en el sentido de, bueno, también le mete muchísima presión a los jueces, a estos nuevos jueces, a estos nuevos magistrados para resolver temas, pues cuando los tenemos en una curva de aprendizaje, ¿no? Y además, pues como ya hemos dicho, con un tribunal de disciplina, pues arriba de ellos. ¿Cómo lo estás viendo, Arturo? Bueno, a ver, en cuanto a la cuestión de tiempos, nuevamente tampoco es, o sea, la impartición de justicia no es una ciencia exacta y es difícil. Yo cuando trabajaba en el Poder Judicial tenía un compañero, secretario de Estudio y Cuenta, y decía, es que no es hacer enchiladas cuando le pedían un asunto que lo sacaran rápido, ¿no? Y justo su comentario iba en ese sentido. A ver, hay asuntos que pueden salir muy rápidos, que son muy ágiles y no tienen problema. Hay otros asuntos que la complejidad del mismo requiere un estudio, una reflexión, porque no solo es resolver el asunto, es el impacto y las consecuencias que puede traer el asunto. Entonces, si bien sí necesitamos una justicia más rápida, porque hay asuntos que toman años y años en resolverse, pero esto no, imponiéndoles un plazo a los jueces no es así. ¿Por qué? Porque en asuntos delicados, pues lo que vamos a tener es sentencias de muy mala calidad, asuntos sin un análisis, sin una debida valoración. No vamos a tener realmente este trabajo jurisdiccional detallado. Habrá otros asuntos que sí puedan ser. También hay otra realidad. En México no tenemos suficientes jueces. Si bien en elección judicial vimos que elegimos una gran cantidad de jueces, no son suficientes para la cantidad de asuntos y la cantidad de personas que hay en nuestro país. Esto también es una realidad. La mayoría de los juzgados está saturado con las cargas de trabajo. Y aquí también hay una cuestión. Así como se promueven amparos a diestra y siniestra y en muchos de ellos sin sustento, pues también hay otros casos en donde sabemos que la impunidad y la falta de justicia es lo normal. Finalmente, yo también diría que dentro de los puntos positivos hay una parte en la que sí le están apostando por uso de las nuevas tecnologías, por la digitalización, por la notificación, digamos, electrónica, cosas que también lo pueden hacer más accesible. Como decía, esto no es blanco y negro, hay muchos matices de grises y pues sí hay algunas cosas positivas, sí hay algunas cosas que definitivamente no son positivas. Creo que el amparo sí necesita una reforma para revitalizarlo. Probablemente no todos los puntos de esta reforma sean los adecuados. Tito, ¿tú qué has visto en lo bueno que puede tener esta reforma? No, totalmente de acuerdo con Arturo. No podría tildar una reforma de una mala o buena reforma. Incluso yo me atrevería a decir que la pasada reforma del Poder Judicial tuvo un aspecto positivo, es que seguimos hablando de nuestros jueces y nuestras jueces en México. Para las cuestiones muy puntuales de esta, yo también creo que el gran acierto es la migración a los temas digitales. O sea, de verdad, el tema de papeleo, de copias simples, certificadas, oficio doble, todo ese tipo de cosas es una burocracia kafkiana
que es parte medular y problemática de por qué los amparos se cobran así, por qué se tardan tanto y se pierden expedientes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un buen paso. Nada más hay algo que me preocupó dentro de esta cosa positiva de la reforma de amparo. Es que dicen que el nuevo órgano de administración judicial va a tener un año para crear todo un nuevo sistema y demás. Y digo, ay, canijo. O sea, ojo, con temas presupuestales que todavía no quedan claros, cómo va a estar. Entonces, ahí es donde yo no me, o sea, celebro que venga lo digital, pero igual que Arturo, para el tema del tiempo, o sea, decir que van a ser más rápidos, pues, lo puedes poner en la ley, pero en la práctica sabemos que eso se tiene que cristalizar, pues, a través de más presupuesto, de más personal, discusiones que no están propiamente dentro de la actual reforma a la ley de amparo. Entonces, creo que el balance es negativo, creo que son buenas intenciones, pero que no van a llevar a un cambio sustancial en la materia, ¿no? Creo que el amparo va a seguir siendo monopolio de los abogados, instrumentalizado a través de relaciones públicas, a través de conocidos y demás. Y en ese sentido, al igual que las reformas en materia de justicia que ha realizado el oficialismo desde el anterior sexenio, para mí son oportunidades perdidas. Si realmente querían hacer un cambio, si realmente querían modificar, hablar de una justicia cercana, pluralista, intercultural, popular, lo que quieran, este camino me queda claro que no es el correcto. Y en todo esto, y para ir cerrando esta mesa, también tenemos un componente político. Y es esto último que ocurrió en la Cámara de Senadores, para pasar a la Cámara de Diputados, esta minuta en donde, pues, de pronto un senador se le ocurre meter un transitorio que ha causado muchísima controversia, en donde se quería este asunto de la retroactividad o no de la ley. Un ruido, no, me parece incluso hasta innecesario, pero que puede tener un trasfondo, Arturo, y que deja ver también, pues, las fuerzas que hay al interior de Morena, quién está de un lado, quién está del otro, quién decide por los senadores de Morena, quién está al frente, quién está del otro lado. ¿Cómo lo ves? Ya viéndolo, digamos, en las entrelíneas políticas, Arturo. Creo que hay una lectura política bastante interesante. Desde luego, me parece que en Morena, al menos en este caso, yo advierto tres frentes. Por un lado, los radicales que incluso les hubiera gustado endurecer más esta figura, hacerla menos flexible y incluso más firme en muchos sentidos, que yo creo que fueron quienes metieron este transitorio de la retroactividad y de algunas cosas en este sentido. Hay otros. ¿Por qué hacerle ruido a la presidenta con esto? Yo creo que parte es eso. Yo creo que por el otro lado están los menos radicales o los menos duros, que sí están comprometidos con los derechos humanos, que sí están comprometidos con cierta democratización del país. Y si bien ya saben que la línea es ser firmes y duros y ahora, digamos, gobernar muchos años, pero que tampoco están dispuestos a acabar con toda la historia democrática de este país, de la cual el amparo, pues sin duda, es uno de los protagonistas importantes. Y por el otro lado está la presidenta, el juego de la presidenta, que la presidenta, pues realmente se ha dicho mucho, es el legislador 629 y el legislador de más peso. La gran mayoría de las iniciativas y de las reformas vienen de ellas. Y este jaloneo entre lo que la presidenta quiere y el legislativo, que por una parte lo entiendo y dice, a mí no me vas a venir a imponer, yo también cuento y yo también puedo decidir hacerle cambios y hacer ajustes, y que por el otro lado también es un estira y afloje entre ambos lados. Creo que esta lectura es parte del contexto político que se vive al interior de Morena y de estos estira y aflojes, y en las cuales hay muchos elementos, el tema de Adán Augusto y pues todos los cuestionamientos hacia su persona, por sus ingresos, por sus nexos con la barredora, por muchas cosas, el liderazgo de Adán Augusto, el papel que juega Monreal, que a mí me llama mucho la atención. Monreal, digo que es
juega como que sí o no, sale, pega, dice cosas y luego se regresa y dice no, vamos a ser moderados y vamos a dialogar y se vuelve a meter y vuelve a salir, provoca. Cada quien tiene su propio papel, el propio papel de Corral, que era el presidente de la Comisión de Justicia, y que Corral pues trata de ser más mediador. Corral sabemos que sí está comprometido con estos temas, pero pues también tiene una línea dura hacia adentro del partido. Entonces creo que es un juego que hemos visto en varias reformas y que esta no fue la excepción, y es parte de los equilibrios en Morena que ante la ausencia visible del presidente López Obrador, creo que pues se da este estira y afloje y este juego entre todas estas facciones. Oye, Tito, y ya se habla por ahí, y en el fin de semana decíamos, o se decía, ¿no? Este momento que nos dejó en su primer informe de gobierno la presidenta, de quienes se quedaron atrás de las vallas y quienes estuvieron enfrente, y pues claramente estaban ahí los coordinadores pues del Congreso. Pero ¿cómo lo estás viendo en materia política? Sí, me parece que se están moviendo las cosas, ¿no? Que en efecto, creo que uno de los grandes errores al querer hacer un símil con el viejo PRI, el partido hegemónico, con el actual régimen morenista, es pensar que la disciplina es absoluta, ¿no? Hay algo de disciplina, claramente, hay muchos temas que transitan obviamente por un diálogo uniforme, pero también en esto no puedo más que coincidir con Arturo. O sea, hay un estira y afloje y hay gente que pues no está muy cómoda con algunas de las actuaciones que ha habido de ambos lados, ¿no? Entonces, sí me parece que las cosas están cambiando, que al final, ojo, Mariel, y por eso empecé con esto, o sea, la reforma no es tan reformista, ¿no? Y en ese sentido va a salir como ellos quieran, tampoco van a dejarse la vida como se la dejaron, ¿no? En la judicial, o como yo sospecho, digo aquí Arturo es el bueno, en la electoral, ¿no? Ahí sí es donde vamos a agarrarnos y cada quien va a defender sus temas y su reparto, ¿no? Aquí es una cosa técnica, es una cosa que es ofensiva, pero no tanto, y es noble, pero tampoco mucho. Entonces, es lo que es. Tristemente, quien pierde acá, pues es paradójicamente el amparo, ¿no? Esta frase de que el amparo desampara, ¿no? Pues tristemente va a ser lo que seguirá ocurriendo a nuestra ciudadanía y a aquellas personas que busquen protección de este juicio. Pues muchas gracias, Tito Garza Onofre y Arturo Espinosa Silis, por ayudarnos a traducir lo que implica esta reforma de amparo, porque sí, la verdad es de que sí está en un idioma del abogañol muy fuerte, entonces sí necesita traducción al español para que podamos pues saber qué implica y qué es lo que realmente, fuera del ruido, pues nos puede mover la aguja a los ciudadanos. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Esta es una reforma solo para proteger al gobierno? ¿Ustedes han acudido al amparo? Cuéntenos cómo les fue con esto. Y si les gustó este episodio, déjennos su opinión en la plataforma que nos escuchan. Gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados y gracias a Leo Luna por la producción y diseño sonoro de este episodio. Mónica Alfaro es la editora de Broadcasting y la idea original está a mi cargo. Gracias de verdad, Arturo, Tito. Muchas gracias. Encantado de estar por acá. Y nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.